Una de las partes que más sufren con la humedad y las filtraciones son las ventanas. Se empañan, chorrean, gotean y se llenan de manchas de humedad alrededor. Pero ¿sabías que muchos de esos problemas tienen soluciones? Es más, muchas de esas soluciones son más sencillas de lo que estás imaginando. Soy el arquitecto Marcelo Seya y en este video te voy a contar 2 o 3 detalles importantes a tener en cuenta para prevenir y para solucionar estos problemas de humedad en ventanas. ¿Por qué las ventanas tienen tantos problemas de humedad? Lo primero que deberíamos entender es que la ventana es un punto de discontinuidad en la aislación de la pared. Lo que es, en realidad, es un hueco, es un agujero que después rellenamos con una abertura, pero que en definitiva plantean un punto de rotura de la aislación entre la pared contra humedad exterior. Una ventana deja pasar humedad por 2 partes. En principio, por los puntos de encuentro entre la abertura y la pared. Y por el otro lado, el origen puede deberse a un error de fabricación dentro de la abertura. Vamos a tratar de concentrarnos en esos 2 puntos para ver qué soluciones podemos aportar. Vamos a dedicarnos primero a tratar de ver cuáles son los orígenes en 3 de esos puntos, el superior y los 2 laterales. En principio, cualquiera sea el material del cual esté fabricado esa ventana, sea PVC, madera, aluminio, chapa, es un material distinto del de la pared. El material que utilizamos habitualmente para impermeabilizar los muros es en base a cemento. Y el cemento, como componente principal de ese mortero, lo único que hace es arrimarse en contra de la abertura. Pero como estamos hablando de materiales diferentes, es imposible que ahí se forme una unión hermética en algo que solamente es una unión por contacto. Cuando esa abertura se mueva, porque obviamente se va a mover por una cuestión de movimientos de tráfico, por dilatación y contracción por cambios de temperatura, obviamente que va a acentuar esa desunión. Es por eso que es tan común ver aparecer manchas de humedad alrededor de los marcos. Una de las soluciones más rápidas para corregir esos problemas es interponer algún material elástico que rellene e impermeabilice esos puntos de desunión. Y en este caso pueden darse 2 alternativas. Si la unión entre la pared y la abertura no tiene ninguna grieta aparente, ninguna fisura, funciona muy bien, por ejemplo, la utilización de pinturas impermeables. Y en este sentido, tiene un muy buen rendimiento aquellas pinturas que se utilizan para impermeabilizar las azoteas, los techos, lo que se conoce también como membrana líquida. Caso contrario, por ejemplo, que haya alguna grieta evidente, yo lo que te diría en este caso es algo que te va a sorprender. En principio te diría que la agrandes a la grieta. Para ello se puede utilizar el canto de una espátula o algún elemento punzante, de tal forma que agrandemos esa grieta y le demos más cuerpo. ¿Para qué? Para luego sellarlo con algún sellador elástico, incoloro o de color blanco, haciéndolo penetrar presionándole con un dedo mojado. De esa forma vamos a lograr que el sellador penetre hasta el fondo de la grieta, que tenga un espesor adecuado, y el dedo mojado solamente es un secreto como para que no te quede pegoteado sobre la piel. Cuando el problema está en la parte inferior de las ventanas, el asunto es totalmente distinto. En principio, esta parte inferior se conoce con el nombre de alféizar o antepecho, bueno, datos que no sirven para nada, pero habitualmente está confeccionado con alguna pieza especial que puede ser un mármol, granito o un cerámico, o como en este caso, con nada. Básicamente con revoque, un alisado de cemento y pintura. Si me preguntan, a mí particularmente no es una solución que recomiende. Obviamente es una de las más utilizadas porque básicamente es una cuestión de costos, porque te estás ahorrando el material y la mano de obra de colocar alguna pieza. Pero por lo general es una terminación muy rugosa, se ensucia muy fácilmente, es muy difícil de limpiar y además de todo esto, por si fuera poco, suele generar la aparición de grietas como la que estamos viendo en este caso, que son las futuras entradas de humedad. Es por eso que siempre recomiendo colocar alguna pieza de unión en esta parte inferior de las aberturas. ¿Te gustaría conocer una forma de colocarla que te asegura casi un 100% de efectividad? Bueno, yo te voy a contar lo que hicimos en esta obra. Bueno, lo primero que hicimos fue pintar los ángulos de la parte inferior de la abertura con pintura para techos y utilizamos también una venda de velo de vidrio. Antes de que se secara, lo espolvoreamos con arena para que adhiriera y cuando se termina de secar, la retiramos. De esta forma logramos una superficie de mayor aspereza que le va a dar mejor mordiente a lo que viene ahora. Lo que viene a continuación es extender
una capa de adhesivo para cerámicos o porcelanatos sobre la base o la parte inferior de la abertura. Y luego se le pasa una llana dentada para retirar todo el excedente y así uniformar el espesor del pegamento. Lo siguiente, lo que hicimos a continuación, es hacer exactamente el mismo procedimiento, pero esta vez sobre la cara interna del mármol que vamos a colocar, esparciendo bien el adhesivo por toda la superficie y a continuación, como lo estamos viendo, como en el caso anterior, uniformamos el espesor con la ayuda de una llana dentada. Obviamente, como el mármol es una pieza pesada, para trasladarlo y facilitar esta tarea, lo que hicimos es ayudarnos con un alambre atado alrededor de la pieza para poder manipularla mejor y luego así poder asentar el mármol correctamente sobre la parte inferior de la ventana. Como verán, se retira muy fácilmente sin dejar ningún tipo de marca. Lo importante en este caso es presionar para asentar bien el mármol y asegurar así que se adhiera bien. El hueco de unión que queda entre el marco y el mármol luego se rellena con un sellador elástico. Un detalle importante, para asegurar que la pieza quede bien firme, se utilizó la ayuda de lo que aquí llamamos un apretador, una especie de pinza hecha con hierro de construcción, colocando maderas en ambos lados de la pared para no dañarla. De esta forma no hay ningún tipo de chances de que algo se mueva. El excedente del sellador, que rebalsa entre la pieza de unión y la pared, se presiona y se alisa con un dedo para que penetre bien. Al final de todo se repasa con un trapo para mejorar la apariencia final. Y a continuación lo que estás viendo es el trabajo terminado con un porcentaje de eficiencia muy alto que minimiza las posibilidades de que pase humedad. Acordate que en este caso es fundamental, es clave que selles la unión entre el mármol, la cerámica y la abertura con un buen sellador. Como te decía anteriormente, otro de los causales de humedades o filtraciones en ventanas suele ser errores de fabricación. Y en este caso no hace falta hacer un entendido para darse cuenta de una cosa. Todo el agua que golpea sobre la ventana se viene deslizando y se deposita sobre estos canales inferiores que tiene aquí. Aquí, por agujeritos o troquelados que tiene, el agua en principio debería salir hacia el exterior. Pero ¿qué sucede habitualmente? Normalmente estos agujeros en muchos casos o no existen o son tan pequeños que cualquier mugre que tenga en la parte inferior de la ventana termina bloqueando la salida y entonces lo que debería salir para afuera termina rebalsando hacia el interior. Hay que asumir, dicho sea de paso, que no tenemos la costumbre de venir y mantener limpio todos estos desagües, estos canales inferiores de la abertura. Entonces, en principio, si lo asumimos como tal, lo que deberíamos hacer es, en principio, tener la costumbre de, al menos, limpiarlo un poco más a menudo. Yo sé que allí en tu casa te estarás enojando con los fabricantes y vas a decir, ¿cómo una ventana hecha en una fábrica o en un taller no tiene esa precaución de sellado? Te cuento al respecto una cosa que me pasó en una obra. Ya venía renegando un poco con los ingresos de humedad en la parte inferior de las ventanas y lo que hice es elegir un día de buen tiempo, limpiando bien la parte inferior de estos canales que yo te comentaba, y lo que hice fue tirarle un poquito de agua sobre estos canales. Fíjate lo que pasó en este caso. A los pocos segundos, una hermosa mancha sobre la parte de los encuentros entre la parte inferior y lateral de los marcos, lo que nos da la pauta a las claras de que la unión no es hermética. Yo sé que a pesar de esto te sigue pareciendo raro que se pueda filtrar en una abertura hecha en taller. Mira, yo te muestro una cosa que te va a ayudar a entender la situación. Pues fíjate, este es la forma habitual como se unen dos perfiles de aluminio. Pues fíjate, este encuentro es solamente por unión, por contacto. Se utiliza una pieza de acople, pero esto se termina atornillando, pero en definitiva, esta unión que queda aquí no es hermética, básicamente. Es más, te lo muestro de otra forma. Fíjate, en este caso tenemos un perfil de una abertura, en este caso es aluminio símil madera, pero de una gama un poco superior. De tal forma de que lo que podemos ver es que esta unión tampoco es hermética y esto lo vamos a poder comprobar si colocamos esta pieza a trasluz y vamos a poder ver cómo pasa la claridad, que es el signo básico de que por allí tenemos una unión que no es hermética. Lógicamente, un buen herrero se va a tomar el trabajo de hacer
cuando está acoplando la abertura, cuando está armando esa abertura, de colocar algún sellador. Pero en el caso de que tengas el problema y este sellador no esté, lo que deberías utilizar es poner manos a la obra directamente, es colocar algún sellador siliconado, transparente, de acuerdo al color de la abertura, presionar bien con el dedo y tratar de evitar este tipo de problemas. Pero más importante que todo esto es tratar de que tengamos una buena superficie de evacuación. Si tu abertura tiene un orificio pero muy pequeño para que salga el agua, bueno, lo ideal es que más allá de todo el sellado que te ocupes de hacer, es hacer algún orificio de refuerzo, 1 o 2 más. Y mejor aún es tratar de hacer una especie de troquelado como el que ves aquí, algún corte un poco más extendido, de tal forma de que multipliquemos la posibilidad de que el desagüe funcione correctamente. Si asumimos que en definitiva no vamos a limpiar esta parte inferior de las aberturas todo lo que deberíamos, bueno, al menos tomémonos el trabajo de hacerle más fácil la salida del agua. Y 2 detalles que no son menores. En principio, si vas a colocar, por ejemplo, una cerámica o un mármol debajo de la abertura para proteger la parte inferior de la abertura y tenés el troquelado ahí o la salida de agua ahí, no cometas el error de colocar esto pegado, porque si no, de esa forma estás obstruyendo la salida del agua. En ese caso, lo ideal es colocarlo aquí debajo para que quede liberado esta salida y pueda escurrir tranquilamente el agua. Y un detalle que puede parecer una obviedad: si tenés alguna abertura, alguna ventana de esas conflictivas, de que siempre te traen algún tipo de problema, a lo mejor no estaría de más cubrirla con alguna marquesina plástica o algún toldo vinílico, de tal forma de protegerla de las inclemencias del tiempo, de la lluvia directa. De esa forma vas a lograr prescindir de todo este tipo de cuestiones que te estaba diciendo, porque la abertura va a quedar protegida de la lluvia. Y cabe una tercera alternativa, de esa que nos tortura la vida en pleno invierno, cuando los cristales se empañan y terminan chorreando. Bueno, lo que deberíamos tener en claro es que esa humedad no viene desde el exterior, sino que viene desde el interior. Y los principales responsables de estar produciéndola somos nosotros. Toda la humedad que se produce dentro de la casa, vía fundamentalmente cada vez que nos bañamos, o que cocinamos, o que dejamos la ropa secándose en los interiores, pasa al aire. Llega un momento en que el aire no puede sostener más humedad en estado de vapor, cuando llegamos al famoso 100% de humedad. En ese caso se considera que el aire está saturado de humedad. Entonces todo lo que produzcamos de ahí en más se va a terminar depositando sobre las superficies frías del interior. ¿Y cuál es la superficie más fría? Obviamente los cristales de las ventanas. ¿Y qué podemos hacer respecto a esto? Bueno, habría primero una primera solución económica. A la hora que empieza a bajar el sol, que comienza el frío más fuerte, lo ideal sería que nos preocupemos por proteger los cristales de la ventana, utilizando, bueno, cerrando los postigos de abrir, bajando la cortina de enrollar, o quizás a lo mejor teniendo alguna lona vinílica, de tal forma que evitemos que ese cristal se enfríe mucho, porque al enfriarse se va a terminar empañando y chorreando. La otra solución, digamos una solución menos económica si se quiere, es la utilización del DVH o doble vidriado hermético. Bueno, como te darás cuenta, básicamente ¿en qué consiste? En reemplazar los cristales simples por cristales dobles, con la alternativa de que estos cristales están separados por una pequeña cámara de aire que funciona como un excelente aislante térmico, no solamente en invierno, sino también en verano. De esta forma lo que vamos a lograr es que el cristal se enfríe menos, se empañe menos y que no chorree. Bueno, quiero ser absolutamente sincero con vos en este caso. Todos estos tips o estas cosas que estamos hablando específicamente para los vidrios empañados tienen que ver con aspirinas que atacan el síntoma, pero en realidad acá lo que deberíamos atacar son las causas de la enfermedad, y estas causas tienen que ver con bajar los niveles de humedad que generamos dentro de la vivienda. Muchas de las cosas que podemos hacer tienen que ver, paradójicamente, con cambios de hábito o uso que hacemos de nuestra propia casa. Y obviamente, como dan para un capítulo aparte, yo te las voy a contar en este video que te dejo aquí, para que puedas darte cuenta hasta dónde es fácil reducir los niveles de humedad casi sin darse cuenta. Ya tenés que poner en práctica algunas de las cosas que fuimos charlando acá. Para repasarlas es probable que precises volver a ver el video, y si te sirvieron estos consejos seguramente también le van a servir a un amigo que estará muy contento de que le compartas este video. Si no te suscribiste al canal todavía, podés hacerlo activando este botón aquí a mi lado, y quizás después seguir viendo este video que está aquí sugerido, como para ver si podés encontrarle solución a otro de los problemas de tu casa. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Como siempre te digo, un abrazo grande.